Las palabras que salen de sus labios destruyen su mundo para siempre, pero él todavía no lo sabe. Tal vez deberíamos preguntarle a la de la limpieza, se burló Damián de la Cruz, con la voz goteando un desprecio tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Señaló con la barbilla a la mujer mayor que limpiaba silenciosamente el cristal de la inmensa ventana de su oficina en el piso 45. Ya que 5 de los más grandes genios de México no pueden traducir una sola página, quizás ella, con su sabiduría de cubeta y trapeador, pueda resolver nuestro problemita de 200 millones de dólares. ¿Qué opinan? La risa que siguió, forzada y aduladora, resonó en la sala como el sonido de cristales rotos, sellando el destino de todos los presentes. Si crees que la humildad es la mayor de las virtudes y que la justicia divina, aunque tarde, nunca falla, entonces esta historia es para ti. Te pido que le des me gusta a este relato, te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras historias y actives la campanita de notificaciones. La travesía de Doña Esperanza es un testimonio poderoso de que la verdadera fuerza no grita y que Dios escribe derecho con renglones que para nosotros parecen torcidos. Compártelo con quien necesite escuchar que la fe y la dignidad son tesoros que ningún dinero puede comprar o corromper. Aquel martes, el aire en la Ciudad de México era pesado, contaminado, pero nada se comparaba con la atmósfera dentro de la Torre de la Cruz. Inversiones. Damián de la Cruz, el heredero y CEO de aquel imperio de concreto y cifras, sentía el sudor frío correr por su espalda, incluso con el aire acondicionado ajustado a unos gélidos 18 grados. Su vida, en ese momento, era un torbellino de números, reuniones y un hambre insaciable de más. Más poder, más reconocimiento, más dinero. Medía su valor por el saldo de su cuenta bancaria y por el miedo que inspiraba en los demás, una métrica que lo dejaba perpetuamente inseguro y hambriento. Ese día específico era el clímax de 6 meses de negociaciones. Un conglomerado asiático estaba listo para inyectar 200 millones de dólares en su empresa, pero había una condición, una cláusula final, encerrada en un documento antiguo que nadie podía descifrar. El plazo final para la firma era a las 5 de la tarde. El reloj en su muñeca, un modelo suizo que costaba más que un coche de lujo, parecía burlarse de él. Cada tic-tac, un clavo siendo martillado en su ataúd financiero. La presión era tan intensa que podía sentirla físicamente, un nudo apretado en su estómago y un dolor agudo detrás de los ojos. Frente a él, encogidos en sillones de cuero italiano que valían una fortuna, había 5 hombres. Eran los mejores traductores y lingüistas que el dinero podía comprar en el país. Uno era un académico de renombre de la UNAM, otro un exdiplomático, todos con currículums impecables y una reputación que cuidar. Sin embargo, sus rostros ahora mostraban una mezcla patética de miedo e incompetencia. Se miraban entre sí, se pasaban las manos sudorosas por los pantalones caros y evitaban la mirada furiosa de Damián, que los fusilaba como un depredador a punto de atacar a su presa herida. «Inútiles, una bola de inútiles», había gritado momentos antes, arrojando una copia del documento sobre la mesa de caoba maciza. La hoja, amarillenta y frágil, se deslizó peligrosamente hasta el borde. «Les pago una fortuna. Les ofrezco un bono de 5 millones de dólares de mi propio bolsillo a quien descifre esto, y todo lo que me dan son teorías». Parece mandarín clásico, pero con una sintaxis que no vemos desde hace siglos. Tiene elementos de un dialecto árabe extinto. Por el amor de Dios, no necesito suposiciones, necesito una traducción. La verdad es que el documento era una pesadilla filológica. Las pocas páginas contenían fragmentos que desafiaban cualquier catalogación simple. Un párrafo parecía escrito en sánscrito védico. La lengua
sagrada de los antiguos textos hindúes. Otro fragmento contenía caracteres que recordaban al árabe del siglo VI, pero con una estructura gramatical extraña. Y el cuerpo principal del texto era una maraña de ideogramas que parecían una forma arcaica de mandarín, tan antigua que ni los expertos de Pekín, consultados por videollamada, lograban entender completamente su flujo y significado. Era un rompecabezas lingüístico diseñado para ser irresoluble. Fue en ese exacto momento de tensión máxima que la puerta de la oficina se abrió con un chirrido casi imperceptible. Doña Esperanza Morales, con sus 68 años de vida marcados en un rostro sereno y en sus manos callosas por el trabajo, entró empujando su carrito de limpieza. Para los hombres en esa sala, ella era menos que una persona. Era parte del escenario, una presencia funcional como el aire acondicionado o la máquina de café. Su rutina era invisible. Su sonido era el silencio del trabajo bien hecho, el sutil olor a desinfectante de lavanda que usaba. Se movió con la eficiencia discreta de quien ha hecho el mismo trabajo durante décadas. Rodeó los sillones, vació las papeleras con una agilidad que desmentía su edad y comenzó a limpiar la enorme pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. No miraba a los hombres de traje. Había aprendido hace mucho tiempo que, para sobrevivir en esos ambientes, lo mejor era volverse invisible. Lo oía todo, pero su rostro era una máscara de neutralidad. Para ella, la ira de Damián era solo un ruido de fondo más, como el tráfico allá abajo. Por dentro, sin embargo, Esperanza no era neutral. Toda una vida de sacrificios y una fe inquebrantable le habían dado una perspectiva que ninguno de aquellos hombres poderosos podría comprar. Veía la furia de Damián no como una señal de fuerza, sino como la rabieta de un niño rico que nunca escuchó un no. Veía el miedo en los ojos de los expertos y sentía una punzada de lástima. Habían apostado todo a su intelecto, y ahora que éste fallaba, no les quedaba nada. En su corazón recitó una breve y silenciosa oración, no por ellos, sino por sí misma. Señor, dame paciencia. Mientras pasaba el paño por el cristal, su mirada captó el reflejo del documento sobre la mesa. Incluso al revés y a metros de distancia, algo en su cerebro, una parte de ella que había mantenido encerrada bajo 7 llaves durante casi 40 años, despertó. Reconoció uno de los caracteres, un ideograma sánscrito que significaba prueba o desafío. Fue un atisbo fugaz, un eco de una vida pasada, de la mujer que había sido un día, antes de que el mundo la rompiera y la obligara a esconderse detrás de un uniforme de limpieza. Damián, en su desesperación, buscaba un nuevo blanco para su frustración. Ya había humillado a los expertos, ya había maldecido su propia suerte. Sus ojos recorrieron la sala, llenos de veneno, y entonces se posaron en Esperanza. Estaba allí, tranquila, metódica, completamente ajena al drama de millones de dólares que se desarrollaba a pocos metros. Y esa calma, esa dignidad silenciosa, fue lo que lo enfureció aún más. ¿Cómo se atrevía a estar en paz cuando su mundo se estaba desmoronando? Una idea cruel y perversa brotó en su mente. Sería el acto final de su demostración de poder y desprecio. Humillaría a los sabios usando el símbolo máximo de la insignificancia en su universo corporativo, la mujer de la limpieza. Se levantó, tomó el frágil documento de la mesa y caminó lentamente hacia ella. El silencio en la sala se volvió pesado, denso. Los otros hombres contuvieron la respiración, una mezcla de horror y curiosidad mórbida en sus rostros. Sabían que estaban a punto de presenciar un nivel de crueldad que quedaría marcado en sus memorias. «Señores», comenzó Damián, su voz ahora teatral, performática, «hemos intentado resolver esto con la llamada élite intelectual, con hombres que ostentan doctorados y publicaciones.
pero quizás el enfoque está equivocado. Quizás necesitemos una perspectiva más simple, más terrenal. Se detuvo justo frente a Esperanza, quien interrumpió su trabajo y lo miró, sus ojos marrones y profundos, encontrándose con los de él por primera vez ese día. El olor a lavanda del producto de limpieza de ella se mezcló con el aroma caro del perfume de él. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo cambiaría todo. La frase que, en su arrogancia, creía que era el golpe final de humillación para los expertos, pero que en 1900 en realidad era el primer paso hacia su propia ruina y, eventualmente, su redención. Tal vez deberíamos preguntarle a la de la limpieza, dijo, extendiéndole el documento como si fuera basura. La burla en su tono era un arma afilada, diseñada para cortar profundo. Esperaba que ella se encogiera, que se confundiera, que quizás incluso riera nerviosamente sin entender. La risa cruel de sus subordinados directos, dos vicepresidentes que debían sus puestos enteramente a su capacidad para adular, el vacío. Fue una risa fea, servil, pero la reacción que Damián esperaba de Esperanza no llegó. Ella no se encogió, no pareció intimidada ni confundida. Sus ojos, que contenían la sabiduría de décadas de sufrimiento y observación silenciosa, permanecieron fijos en los de él. Había una calma en ella que era profundamente desconcertante, casi desafiante. Miró el papel que él sostenía y luego de vuelta a su rostro. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El ruido del tráfico de afuera, el zumbido del aire acondicionado cesó. En ese momento, en esa sala de poder y arrogancia, solo había un hombre que creía tener el mundo en sus manos y una mujer que, sin que nadie lo supiera, tenía el conocimiento del mundo en su mente. Parpadeó lentamente, un gesto que parecía cargar con el peso de toda una vida de secretos. Uno de los expertos, un profesor de mayor edad, hizo ademán de intervenir. «Señor de la Cruz, por favor, esto es innecesario. La señora no tiene la culpa de...» comenzó a decir con voz temblorosa, pero Damián lo silenció con una sola mirada, una mirada tan fría y letal que el profesor retrocedió en su sillón con el rostro pálido. La crueldad era el espectáculo principal y Damián no permitiría interrupciones. Toda su atención estaba enfocada en Esperanza, esperando que se quebrara. Esperanza, por su parte, sintió que algo se movía dentro de ella. No era ira, era otra cosa, una fuerza tranquila, una resolución que provenía de un lugar muy profundo. Era el recuerdo de su padre diciéndole, cuando era niña, que la verdadera dignidad no está en lo que los demás piensan de ti, sino en la verdad que llevas dentro. Era el recuerdo de prometerse a sí misma, junto a la cama de hospital de su hija, que haría cualquier sacrificio por ella. Y era la voz de su fe, susurrando que hay un tiempo para el silencio y un tiempo para hablar. Con una serenidad que desarmó a todos en la sala, doña Esperanza extendió la mano. No era la mano temblorosa de una víctima, sino la mano firme de alguien que estaba a punto de tomar una decisión. Sus dedos, aunque ásperos por el trabajo, tocaron el borde del papel antiguo con una delicadeza que parecía casi reverente. Miró directamente a los ojos de Damián de la Cruz, el hombre que la veía como polvo en el suelo, y dijo con una voz clara y firme que nadie allí había escuchado antes: «Permítame, Señor». La petición de Esperanza, «Permítame, Señor», flotó en el aire como una anomalía, una frase que no pertenecía a aquel universo de poder y humillación. Por un segundo, Damián se quedó genuinamente confundido. Su mente, programada para categorizarlo todo y a todos, no podía procesar la escena. La mujer de la limpieza no se estaba encogiendo, no se disculpaba por existir. Estaba, de hecho, pidiendo el documento. Una sonrisa de escarnio, ahora teñida con una pizca de irritación por aquella extraña ruptura del guión, volvió a su rostro.
Decidió llevar la farsa hasta el final, para que la humillación de ella fuera aún mayor. Pero por supuesto, dijo, con una falsa galantería que revolvió el estómago de los otros hombres en la sala. Por favor, ilumínenos con su vasto conocimiento. Prácticamente le empujó el documento en las manos, un gesto final de desprecio. Se reclinó, cruzando los brazos, el depredador esperando pacientemente que su presa se enredara aún más en la trampa. Imaginó el silencio embarazoso que seguiría, el momento en que ella tartamudearía y devolvería el papel, derrotada. Ese silencio sería su victoria final sobre los expertos y sobre la esperanza misma. Los otros hombres en la sala, los vicepresidentes y los lingüistas, observaban con una fascinación mórbida. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta. Sentían lástima por aquella pobre mujer, una señora que podría ser su madre o abuela, siendo utilizada de forma tan cruel. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a decir una palabra. El miedo al poder de Damián era mayor que su decencia. Cómplices silenciosos de aquel pequeño y sórdido espectáculo, y lo sabían. El aire se volvió aún más pesado con la vergüenza no dicha. Esperanza, sin embargo, parecía habitar un plano de existencia diferente. Tomó las hojas amarillentas con una reverencia que sorprendió a todos. Sus manos, marcadas por años de trabajo con productos de limpieza y esfuerzo físico, sostenían el documento con la precisión y el cuidado de un curador de museo manejando un manuscrito del Mar Muerto. No lo acercó inmediatamente a sus ojos. En cambio, cerró los ojos por un momento, y en ese silencio, mientras todos esperaban el bochorno, ella hizo su oración. «Señor», pensó, con el corazón firme, «dame la fuerza para no ser cómplice del mal con mi silencio». Al abrir los ojos, algo en su postura había cambiado. La humilde mujer de la limpieza parecía haberse disipado, y en su lugar había otra persona, una mujer con una autoridad silenciosa e inquebrantable. Se ajustó las gafas sencillas que siempre llevaba en el bolsillo del delantal, un gesto que no había hecho en años para ese propósito. Era el gesto de la académica, de la investigadora, de la mujer que un día habitó las bibliotecas de Cambridge. Su cerebro, antes enfocado en manchas de grasa y huellas dactilares, ahora zumbaba con la energía de sinapsis dormidas que despertaban de un sueño de décadas. Entonces comenzó a leer, no para sí misma, sino en voz alta, y lo que salió de sus labios no fue español. Fue una corriente de sonidos guturales, melódicos y complejos que llenaron la oficina estéril con el peso de milenios de historia. Eran las palabras del sánscrito védico, recitadas con una entonación perfecta, como si acabara de conversar con un brahmán a orillas del Ganges. El sonido era tan antiguo y poderoso que parecía hacer vibrar los cristales de la ventana del piso 45, un eco de lo sagrado en medio de lo profano. El profesor de la UNAM, el más viejo de los expertos, abrió los ojos de par en par. Su mandíbula cayó, literalmente. Reconoció la cadencia, la pronunciación de fonemas que solo había leído en libros de lingüística histórica. Eso es sánscrito védico puro, le susurró al hombre a su lado con la voz embargada por la incredulidad. La pronunciación es perfecta, es imposible. Nadie habla así hoy en día. Es una lengua muerta, teórica. Todos los 5 expertos se inclinaron hacia adelante, sus rostros una máscara de asombro absoluto. La humillación que sentían antes fue reemplazada por un shock que rayaba en lo reverencial. Esperanza hizo una pausa, pasó la página y continuó, su voz cambiando de registro. Ahora, de sus labios salían los sonidos duros y aspirados del árabe del siglo VI, la lengua del desierto antes de su estandarización. Era una forma de la lengua que ni los eruditos de El Cairo podían recrear con certeza, pero ella la hablaba, la recitaba.
Los sonidos de la historia antigua resonaban en la sala de juntas, pasando por los trajes caros, los relojes de lujo y los rostros pálidos de los hombres que, momentos antes, se reían de ella. Damián de la Cruz no entendía ni una sola palabra, pero entendía perfectamente la expresión en el rostro de sus expertos. Veía la admiración, el shock, el asombro. La sonrisa de escarnio en su rostro se congeló y luego desapareció, reemplazada por una máscara de confusión y un miedo frío que comenzó a subir por su espina dorsal. ¿Quién era esa mujer? No era una mujer de la limpieza. Las de la limpieza no recitan lenguas, muertas como si estuvieran leyendo la lista de la compra. Una niebla de irrealidad descendió sobre él. Aquello no podía estar sucediendo. Quería gritar, quería ordenarle que se detuviera, quería arrancarle el papel de las manos y rasgarlo en 1000 pedazos para acabar con aquel hechizo extraño. Pero no podía moverse, estaba paralizado, atrapado por la autoridad inexplicable que emanaba de esa mujer y por los sonidos extraños que producía. Por primera vez en su vida adulta, Damián de la Cruz, el hombre que controlaba todo y a todos, estaba completamente fuera de control. Era un mero espectador en su propia sala, en el centro de su propio imperio. Finalmente, Esperanza llegó a la sección principal del documento, los ideogramas complejos que parecían mandarín. Y de nuevo, su voz se adaptó, asumiendo los tonos y las inflexiones de un dialecto clásico que hacía que el mandarín moderno pareciera una simplificación infantil. Leyó un párrafo entero, su voz subiendo y bajando con una precisión musical. Entonces se detuvo. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que cualquier silencio que esa sala hubiera conocido. Levantó la mirada del papel y por primera vez se dirigió directamente a los expertos. Su voz, ahora en un español claro, formal y con un toque académico, era tranquila y profesoral. «La confusión de ustedes es comprensible», dijo, como una maestra dirigiéndose a alumnos esforzados. El autor de este documento no usó una lengua sino 3, y las entrelazó con una sintaxis hebrea arcaica como estructura. No es un texto para ser traducido palabra por palabra, sino un código para ser descifrado. La clave está en la transición entre las lenguas. El exdiplomático, un hombre normalmente cínico y controlado, solo negó con la cabeza con incredulidad, murmurando: «Dios mío, Dios mío». Esperanza entonces se volvió hacia Damián, cuyos ojos estaban desorbitados y fijos en ella. El miedo en su rostro era ahora evidente. La mujer a la que había humillado estaba, de alguna manera, al mando completo de la situación. La dinámica de poder en la sala se había invertido de forma tan rápida y total que era casi violenta. El documento, Señor de la Cruz, comenzó a traducir, su voz firme y sin emoción. «Es el testamento y la última voluntad de su bisabuelo, don Alejandro de la Cruz, fechado en 1948. Damián sintió un escalofrío. Su bisabuelo era una figura casi mítica en la familia, el hombre que construyó la fortuna original de la nada, pero cuya historia personal estaba llena de excentricidades y leyendas. Nadie sabía qué había pasado con su testamento final. Se presumía perdido para siempre. Esperanza continuó, traduciendo el preámbulo formal. «Yo, Alejandro de la Cruz, en pleno uso de mis facultades mentales y en profunda comunión con mi Creador, dejo estas palabras no como un testamento de bienes materiales, sino como una prueba de carácter para aquel que venga después de mí y lleve mi sangre y mi nombre». La palabra prueba flotó en el aire, cargada de significado. Damián sintió la boca seca. Esto no era un anexo de contrato, era algo mucho más peligroso y personal. «Mi bisabuelo creía que la fortuna sin humildad era una maldición», explicó, haciendo una pausa en la traducción para proporcionar contexto, su instinto de profesora saliendo a la luz. «Escribe aquí»,
En sánscrito, sobre el concepto de dharma, dice que la responsabilidad de un líder no es acumular riqueza, sino ser un guardián justo de ella. Un fracaso en ese dharma no solo deshonra el nombre de la familia, sino que corrompe el alma. Damián tragó saliva. Aquellas palabras parecían dirigidas directamente a él, una acusación desde la tumba. Con cada palabra que Esperanza traducía, las paredes del imperio de Damián parecían encogerse a su alrededor. El negocio de $200 millones, que minutos antes era el centro de su universo, ahora parecía trivial, insignificante. Lo que estaba en juego allí era mucho más grande. Era el legado de su familia, la base de su identidad y, al parecer, toda su fortuna heredada. El sudor en su espalda ahora era helado y sentía un ligero mareo. Luego llegó a la cláusula central del documento, el corazón del enigma. Su voz se volvió aún más clara, cada palabra cayendo como un martillazo. La totalidad de mi fortuna, desde las empresas hasta las propiedades y las inversiones, será transferida a mi heredero directo, actualmente mi bisnieto Damián de la Cruz, bajo una única e irrevocable condición. Esperanza hizo una pausa dramática, sus ojos encontrándose con los de Damián. Su destino estaba en esas palabras, y ella era la única puerta de entrada a ellas. La condición, continuó, es que el heredero debe probar, sin sombra de duda, que posee un carácter moldeado por la humildad, la compasión y el respeto genuino por todas las personas, independientemente de su posición social o riqueza. Debe demostrar que entiende que el valor de un hombre no está en lo que posee, sino en cómo trata al más pequeño de sus hermanos. Las palabras resonaban con las lecciones de catecismo que la madre de Damián había intentado enseñarle en la infancia, lecciones que él siempre había despreciado como debilidad. Finalmente, Esperanza llegó a la última y más devastadora parte de la cláusula, el mecanismo por el cual se juzgaría el carácter del heredero. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración temblorosa de Damián. Los expertos parecían estatuas de cera. La vida de todos ellos se había detenido para presenciar ese momento. Esperanza leyó la frase final en mandarín clásico, una única y corta línea de ideogramas. Luego levantó la cabeza lentamente, sus ojos fijos, como los de un juez a punto de pronunciar la sentencia, directamente en el rostro pálido y aterrorizado de Damián de la Cruz. El aire salió de los pulmones de Damián de la Cruz en un silbido audible. Su rostro pálido se volvió lívido, de un color ceroso y enfermizo. El mundo a su alrededor pareció inclinarse en un ángulo imposible. Por un momento, las palabras no tuvieron sentido, eran solo sonidos. Pero entonces, la lógica fría y brutal de la frase lo golpeó con la fuerza de un tren. El juez de su carácter, el árbitro de su destino y de su fortuna, sería la persona que él mismo, en su arrogancia, eligió humillar. Y esa persona, por un capricho cósmico, por un milagro o por una maldición, era la mujer parada frente a él. Esperanza, la de la limpieza, la mujer invisible, la figura que usó garrote para golpear el ego de sus expertos. La ironía de la situación era tan perfecta, tan absoluta, que no podría haber sido escrita por un guionista de cine. Parecía un acto de Dios, una pieza de justicia divina tan elaborada que era aterradora. Tropezó hacia atrás, chocando con un carrito de bebidas carísimo, haciendo que las botellas de cristal tintinearan peligrosamente. No se dio cuenta. Todo lo que veía era el rostro tranquilo de doña Esperanza. No, susurró. La palabra salió como un soplo sin fuerza. No, esto es un truco, una broma de mal gusto. Se volvió hacia los expertos, sus ojos suplicando una negación, un salvavidas. «Díganle», gritó, la voz subiendo una octava al borde de la histeria.
Díganle que esto es una locura, que este documento no tiene validez legal. Pero los expertos solo miraban al suelo. Fue el profesor de la UNAM quien finalmente levantó la mirada, no con miedo, sino con una especie de admiración sombría. «Señor de la Cruz», dijo el viejo. «Profesor», la voz baja pero firme, «legalmente no lo sé, pero filológicamente esto es una obra de genio. La forma en que las cláusulas están entrelazadas en las tres lenguas, la manera en que la condición se autoejecuta, es una trampa perfecta, una trampa para un tipo específico de personalidad. Es inatacable desde el punto de vista de la intención del autor. Y esta señora hizo un gesto hacia Esperanza. No solo la descifró, la personificó. La validación del académico fue el último clavo en el ataúd de la negación de Damián. La ira de Damián, su única defensa durante toda la vida, se derrumbó, dejándolo desnudo y expuesto. El miedo era ahora lo único que quedaba, un miedo abyecto e infantil. Se volvió hacia Esperanza, y por primera vez en su vida la vio de verdad. No a la mujer de la limpieza, no a un objeto, sino a una persona. Y esa persona detentaba un poder absoluto sobre él. «Doña Esperanza», dijo, el título honorífico «Doña», saliendo de sus labios de forma forzada. «Por favor, debe haber un error, alguna otra interpretación». Esperanza colocó suavemente el documento sobre la mesa de caoba. Su calma era lo más aterrador en la sala. No había triunfo en su rostro, ni venganza, solo una serena aceptación de un destino que no pidió, pero que le fue entregado. «No hay error, señor de la Cruz. Las palabras de su bisabuelo son cristalinas. No confió en abogados ni jueces para medir el alma de un hombre. Confió en la vida. Creó una prueba que solo podía ser activada por la arrogancia y resuelta por la humildad». Ella continuó, su voz manteniendo el tono profesoral. Sabía que su heredero, rodeado de riqueza, podría volverse arrogante, así que creó una bomba de tiempo verbal. Un documento que solo podía ser desactivado por alguien con un conocimiento lingüístico extraordinario, pero que, muy probablemente, sería alguien a quien el mundo no valoraría. Alguien a quien un hombre como su heredero probablemente despreciaría. Alguien como yo. La lógica era impecable, divina en su simplicidad y complejidad. Si tú, que estás escuchando este relato, sientes el peso y la belleza de esta justicia poética, escribe «Amén» en los comentarios para que sepamos que todavía estás con nosotros. Escribe «Amén» si crees que Dios tiene maneras misteriosas y perfectas de equilibrar la balanza del mundo, de exaltar a los humildes y de enseñar a los orgullosos la lección que más necesitan aprender. La travesía de Damián apenas comenzaba, y la mano de Dios estaba claramente guiando cada paso. Con la situación completamente redefinida, Esperanza asumió el control con una naturalidad asombrosa. Se volvió hacia los 5 expertos que todavía parecían estar en trance. «Señores, su trabajo aquí ha terminado. El documento ha sido traducido. Agradezco la presencia y el esfuerzo de cada uno. Pueden retirarse». Su voz era cortés, pero final. No era una petición, era una orden. Los hombres se levantaron, recogieron sus portafolios y salieron en 1900. Silencio, casi de puntillas, como si estuvieran abandonando un lugar sagrado. Los 2 vicepresidentes, los que se habían reído con más ganas de su humillación, intentaron aprovechar la oportunidad para escapar también. Comenzaron a moverse sigilosamente hacia la puerta, con los rostros rojos de vergüenza y miedo. Cuando uno de ellos puso la mano en el pomo, la voz de Esperanza cortó el aire, tranquila pero llena de acero. «Ustedes 2, quédense. La conversación aún no ha terminado». Se congelaron en su sitio, volviéndose lentamente para encararla, pareciendo 2 niños atrapados robando dulces. Ahora, en la sala, solo quedaban Damián, pálido y derrotado en su sillón.
Los dos ejecutivos temblorosos cerca de la puerta. Y Esperanza, de pie en el centro de la sala, la figura más baja en estatura, pero la única que poseía poder real. El silencio se prolongó durante un largo minuto. Damián, recurriendo a la única herramienta que conocía, intentó comprar su salida. «¿Qué quieres?», preguntó la voz ronca. «Dinero. Es dinero. El bono de $5 millones es tuyo. Te doy 10, 20 millones. Solo firma lo que sea necesario para liberar la herencia». Esperanza lo miró, y por primera vez una sombra de decepción cruzó su rostro. «Todavía no ha entendido nada, señor de la Cruz», dijo, negando lentamente con la cabeza. «Cree que la misma enfermedad que lo puso en esta situación puede ser su remedio. Cree que el dinero, la raíz de su arrogancia, puede comprar la humildad que le falta. No, mi silencio o mi firma no están en venta, ni por 5 ni por 200 millones. Su negativa fue absoluta, cerrando la última puerta de escape que él conocía. Él la miró, completamente perdido. «Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo he perdido todo. Es eso». La perspectiva de una vida sin la fortuna de la Cruz era un abismo tan aterrador que no podía ni contemplarlo. No era nada sin su dinero. No sabía ser nada sin su dinero. Era su identidad, su arma. Sin él solo era Damián, y no tenía la menor idea de quién era esa persona. El destino de su fortuna, señor de la Cruz, no se decidirá hoy, declaró Esperanza, su voz resonando con la autoridad que el documento le había conferido. Su bisabuelo no quería desheredarlo, quería salvarlo. Por eso no pidió un juicio sumario, sino una aprobación, un período para el aprendizaje y la transformación. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran en la mente aterrorizada de Damián. La esperanza, por pequeña que fuera, era una tortura aún mayor. «¿Una aprobación?», repitió él, con un hilo de voz. ¿Qué tipo de aprobación? Imaginó tareas humillantes, donaciones forzadas, rituales de disculpas públicas. Cualquier cosa. Haría cualquier cosa para terminar con eso de una vez y recuperar su dinero. La idea de un proceso largo, de una incertidumbre prolongada, era su peor pesadilla. Necesitaba control, y la incertidumbre era la ausencia total de él. El testamento estipula, explicó Esperanza, un período de 1 año, 365 días. Durante este tiempo, usted debe probar, por medio de sus acciones diarias, que la semilla de la humildad puede crecer en su corazón. Debe aprender a ver el valor en cada persona, no por lo que tiene, sino por lo que es. Debe aprender qué es el respeto, no como una formalidad, sino como un reconocimiento de la dignidad humana compartida. Damián escuchaba aquello como si fuera una sentencia en una lengua extranjera, lo que en cierto sentido era. Humildad, dignidad, respeto, eran conceptos abstractos para él, palabras que usaba en discursos corporativos, pero que no tenían ningún significado real en su vida. ¿Cómo se prueba algo así? ¿Cómo se mide el crecimiento de una semilla en el corazón? Era una tarea imposible, vaga, subjetiva, y la jueza era la mujer a la que había tratado como basura. Estaba a punto de protestar de nuevo, de llamar a aquello locura, pero Esperanza se le adelantó. Dio un paso al frente, su presencia llenando la sala. Y para asegurar que esta no sea una actuación vacía, para garantizar que la lección se aprenda en el alma y no solo en la apariencia, yo seré su guía, su sombra, su conciencia. Miró sus propias manos, las manos de una mujer de la limpieza, y luego de vuelta a él. A partir de mañana, señor de la Cruz, ya no trabajaré en el departamento de limpieza de este edificio, dijo ella con voz firme. A partir de mañana, usted me contratará para un nuevo cargo, un cargo creado por el testamento de su bisabuelo y activado por sus propias acciones de hoy. Hizo una pausa final, dejando que el golpe de gracia flotara en el aire antes de asestarlo.
Seré su consultora de transformación personal, anunció. Mi único trabajo será observarlo, aconsejarlo y al final de un año juzgar si se ha convertido en el hombre que su bisabuelo soñó que podría ser. Y usted, señor de la Cruz, lo miró. Al hombre más poderoso de la ciudad, ahora reducido a un alumno aterrorizado. Usted será mi primer y único proyecto. La clase comienza mañana, a las 7 de la mañana, y su primera tarea será aprenderse el nombre de todos los empleados de limpieza de este edificio. La declaración de Esperanza cayó en la sala con el peso de una losa de mármol. Consultora de transformación personal. El título era tan absurdo, tan corporativamente ridículo, que en cualquier otro día Damián se habría reído a carcajadas. Pero ahora, la palabra consultora sonaba más amenazante que verdugo. La miró a la mujer en su uniforme azul de limpieza e intentó imaginar recibir órdenes de ella. La imagen era tan ajena, tan fundamentalmente incorrecta en su universo jerárquico, que su cerebro se negó a procesarla. Era como imaginar el sol saliendo por el oeste. Los dos vicepresidentes, todavía congelados cerca de la puerta, intercambiaron una mirada de puro pánico. Sus destinos estaban ahora inextricablemente ligados al de su jefe, y la perspectiva de ser supervisados por la mujer de la limpieza era, para ellos, una pesadilla de humillación pública. Eran hombres que vivían del estatus, de las apariencias, de almuerzos caros y de susurros en los pasillos. La idea de que la mujer que limpiaba sus baños ahora tendría poder sobre ellos era una afrenta a todo en lo que creían. Sus mundos, construidos sobre la frágil base de la arrogancia de Damián, se estaban desmoronando junto con el de él. «No puede estar hablando en serio», tartamudeó Damián, la desesperación comenzando a corroer el borde de su shock. Esto es una locura. Contrataré abogados, los mejores. Vamos a impugnar esto. Un testamento de 1948 no puede tener validez hoy. No de esta forma. Es extorsión. Se estaba aferrando a cualquier hilo de lógica, cualquier argumento que pudiera devolver el mundo a su orden natural, donde él estaba en la cima y ella en el fondo. Esperanza suspiró. Un sonido paciente, casi cansado. Contrate a quien quiera, señor de la... Gaste millones en procesos que se alargarán durante años. Mientras tanto, su herencia permanecerá congelada. Su empresa, sin el capital de trabajo que depende de esos fondos, colapsará en meses. Y al final, el resultado será el mismo. El documento es una fortaleza. La única llave es la que yo le ofrezco. No una llave de oro, sino una llave de humildad. La elección es suya, aceptar la llave o ver cómo su imperio se convierte en polvo. Su lógica era fría, implacable y absolutamente correcta. Él lo sabía. La mención del colapso de la empresa fue lo que finalmente lo quebró. De la Cruz Inversiones era más que dinero para él. Era su nombre, su legado. Lo único que sentía que realmente era suyo, aunque lo hubiera heredado. La idea de presidir su destrucción era una humillación mayor que cualquier otra. Derrotado, se hundió en el sillón, el cuerpo pesado como el plomo. El hombre de 45 años, el titán de la industria, parecía un niño perdido. ¿Qué hacer? ¿Qué tengo que...? La voz casi inaudible. Por hoy nada más, dijo Esperanza, su tono suavizándose un poco, cambiando de jueza a consultora. Váyase a casa, señor. Intente dormir. Mañana, como le dije, su primera clase comienza a las 7. Esté aquí y póngase algo cómodo. No va a necesitar sus zapatos italianos. Luego se volvió hacia los dos ejecutivos. En cuanto a ustedes, sus nombres son Ricardo y Javier, ¿correcto? Los dos hombres asintieron, sorprendidos de que ella supiera sus nombres. Ellos ciertamente no sabían el de ella hasta ese día. Ustedes dos fueron cómplices de la humillación, no por maldad quizás, sino por cobardía, dijo, la voz sin acusación.
solo constatando un hecho. La cobardía es un veneno para el alma de una empresa. Por lo tanto, la aprobación de su jefe también será la de ustedes. Mañana, a las 7, se presentarán ante el jefe de mantenimiento, el señor Roberto. Pasarán la semana aprendiendo a reparar fugas, cambiar bombillas y desatascar inodoros. Quizás con las manos sucias de grasa aprendan que el valor de un trabajo no está en el glamour, sino en su necesidad. Ricardo, el más atrevido de los dos, abrió la boca para protestar, con el rostro rojo de indignación. Pero tenemos reuniones, contratos, soy el vicepresidente de operaciones. Esperanza ni siquiera parpadeó. Sus reuniones han sido canceladas. Sus contratos serán gestionados por otros. Por una semana, su única operación será garantizar que este edificio funcione. Si al final de la semana no han aprendido la lección, pueden limpiar sus escritorios. De la Cruz Inversiones ya no tiene espacio para cobardes. Están despedidos. La autoridad en su voz era tan absoluta que Ricardo cerró la boca y junto con Javier salió de la sala como un autómata, con los hombros caídos en señal de derrota. Ahora, Damián y Esperanza estaban solos en la inmensa sala. El sol de la tarde comenzaba a pintar el cielo de naranja, y la luz entraba por la ventana que ella misma había limpiado horas antes. En otra vida, Damián la miró, a la mujer mayor que ahora era dueña de su destino. Sentía una mezcla tóxica de ira, miedo y una curiosidad que lo irritaba. ¿Quién era ella? ¿Cómo podía una mujer de la limpieza tener ese conocimiento, esa postura, esa fuerza? La pregunta lo consumía. ¿Quién es usted?, preguntó finalmente, la curiosidad superando al miedo por un instante. De verdad, ninguna mujer de la limpieza sabe sánscrito. Ninguna mujer de la limpieza tiene la compostura de una reina. ¿De dónde salió? Era la primera pregunta genuinamente interesada que le hacía a otro ser humano en años. Una pregunta no motivada por el lucro o la ventaja, sino por pura y simple perplejidad. Necesitaba entender la naturaleza del huracán que había destruido su mundo. Esperanza miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía debajo de ellos. «Soy doña Esperanza Morales», respondió simplemente, viuda, madre de una doctora, y, hace mucho tiempo, en una vida que casi he olvidado, yo era lingüista, doctorado en filología clásica por la Universidad de Cambridge. Dijo la última parte sin orgullo, sin ostentación, como si estuviera mencionando el clima. Para Damián, la palabra Cambridge sonó como una explosión. Todo y nada tenía sentido al mismo tiempo. La revelación lo dejó sin palabras. Cambridge, un doctorado. La mujer que veía todos los días fregando el suelo de su oficina, a quien nunca le había dirigido una palabra que no fuera una orden o una queja. Era una de las mentes más brillantes de su generación. La injusticia de la situación, la tragedia silenciosa de esa vida, lo golpeó de una forma inesperada. Por primera vez, sintió una emoción que no era ira ni miedo, sino algo parecido a vergüenza. Una vergüenza profunda y corrosiva. Pero, ¿por qué?, logró preguntar. ¿Por qué está aquí, limpiando suelos? La pregunta era íntima, invasiva, pero la barrera entre jefe y empleada de limpieza se había disuelto por completo. Solo eran dos personas en una habitación, unidas por un testamento antiguo y por un abismo de experiencias de vida. Su curiosidad era el único puente sobre ese abismo. Esperanza se apartó de la ventana y lo miró, y en sus ojos él vio el peso de una larga y dolorosa historia. La vida, Señor de la Cruz, no siempre es justa. Ocurren traiciones, los sueños se destruyen, y a veces lo único que queda es el sacrificio. Hice lo que tenía que hacer para asegurar que mi hija tuviera la vida que yo no pude tener, y nunca me he arrepentido. Mi trabajo aquí, limpiando lo que otros ensucian, me ha dado más dignidad de la que muchas personas encuentran en las salas de juntas. La indirecta fue sutil, pero afilada como un bisturí.
Luego tomó su carrito de limpieza, el símbolo de su antigua vida. Ahora, si me disculpa, señor, mi turno ha terminado, y el suyo comienza mañana. Con eso, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, empujando el carrito con la misma eficiencia de siempre. No miró hacia atrás. Damián se quedó solo en su suntuosa oficina, el silencio resonando con las revelaciones de ese día. Se sentía como un náufrago, aferrado a los restos de su barco, con tierra firme a la vista, pero sin saber si tendría fuerzas para nadar hasta ella. Esa noche, Damián no durmió. Deambuló por su lujoso penthouse, un palacio de cristal y acero con vistas a toda la ciudad, pero se sentía como un prisionero. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, cada mueble de diseño parecía burlarse de él. Eran símbolos de una riqueza que no era verdaderamente suya, un poder que resultó ser una ilusión. Se bebió una botella entera del whisky más caro que tenía, pero el alcohol no trajo el olvido, solo agudizó la imagen del rostro tranquilo de Esperanza en su mente. Pensó en su vida, una sucesión de logros vacíos, negocios cerrados, rivales aplastados, mujeres conquistadas. Pero no podía recordar un solo momento de alegría genuina, una sola conexión humana real. Era temido, quizás incluso envidiado, pero no era amado. Ni siquiera respetado, se dio cuenta. La gente lo respetaba por su dinero, no por quién era. Y ahora que el dinero estaba en riesgo, veía que no tenía nada, absolutamente nada. Por la mañana, se miró en el espejo y no reconoció al hombre que veía. Tenía profundas ojeras bajo los ojos y su rostro estaba hinchado por el alcohol y la falta de sueño. Parecía débil. Él, que siempre se había enorgullecido de su apariencia impecable y de su aura de poder, parecía un hombre derrotado. Abrió su armario, una habitación del tamaño de un apartamento pequeño, llena de trajes de diseño. Y entonces recordó las palabras de ella: póngase algo cómodo. Con un gesto de ira y resignación, tomó un par de vaqueros viejos y una simple camiseta negra, ropa que no había usado en más de 20 años. Cuando llegó al edificio de la empresa a las 7 en punto, el vestíbulo estaba casi vacío, excepto por el equipo de limpieza que terminaba su turno. Los veía todos los días, pero nunca se fijaba en ellos. Eran solo siluetas, uniformes azules. Hoy los vio. Vio sus rostros cansados, sus manos trabajadoras, y sintió una punzada de vergüenza tan intensa que tuvo que desviar la mirada. Él, el dueño de todo aquello, se sentía un intruso en su propio edificio. Subió al piso 45. La puerta de su oficina estaba abierta. Esperanza estaba allí, esperándolo. Ya no llevaba el uniforme de limpieza. Vestía una falda sencilla, una blusa blanca y un cardigan, pareciendo una abuela, amable, pero sus ojos tenían la misma intensidad de acero del día anterior. A su lado estaba un hombre mayor, de overol, con un rostro arrugado y manos manchadas de grasa. Era el señor Roberto, el jefe de mantenimiento. «Buenos días, señor de la Cruz», dijo Esperanza. «Está listo para su primera lección». Damián miró el overol azul que el señor Roberto le extendía. La tela era áspera, el color, un azul desvaído por el lavado industrial. Era el uniforme de la invisibilidad, la capa que transformaba a las personas en funciones. La idea de ponérselo, de cubrirse con el símbolo de todo lo que despreciaba, era tan repugnante que retrocedió físicamente. «No», dijo, la palabra saliendo con un gruñido bajo, la última chispa de su antigua autoridad. «No me voy a poner eso. Soy el dueño de este edificio. No voy a limpiar su suelo». Esperanza, que observaba la escena con una calma imperturbable, dio un paso adelante. Su bisabuelo no le pidió que supervisara la humildad, señor. Le pidió que la aprendiera. ¿Cómo puede respetar un trabajo si se considera demasiado bueno para hacerlo? ¿Cómo puede entender el cansancio en los huesos de un empleado
si nunca ha sentido ese cansancio. El respeto, Damián, no nace de la teoría, nace de la experiencia. Este uniforme es su primera herramienta de aprendizaje. Póngaselo. Usó su nombre de pila por primera vez y el sonido, viniendo de ella, fue a la vez íntimo y una orden irrefutable. Derrotado, sabiendo que no había otra salida, Damián le arrancó el uniforme de las manos a Roberto. Fue a su baño privado, un santuario de mármol y acero cepillado, y se cambió. La camiseta de diseño y los vaqueros caros cayeron al suelo y se puso el overol. La tela picaba, el corte era ancho en los hombros y ajustado en la cintura. Al mirarse en el espejo, la imagen que lo devolvió fue la de un impostor, un rey destronado obligado a usar la ropa de un campesino. La humillación era tan profunda, tan visceral, que sintió una oleada de náuseas. Salió cuando Esperanza y Roberto lo esperaban. Roberto, sin decir palabra, le entregó el carrito de limpieza, idéntico al que Esperanza había usado el día anterior. Estaba surtido de productos, paños, una cubeta y un trapeador. Su primera tarea, dijo Esperanza, es la limpieza completa de los baños del piso 20. Es el departamento de contabilidad. Mucha gente lo conoce allí. Será una buena oportunidad para volver a presentarse. La elección del piso no fue accidental. Era un lugar donde su poder era absoluto y temido. Ahora volvería como un sirviente. El camino desde el ascensor privado hasta el carrito y luego, por los pasillos hacia el ascensor de servicio, fue la caminata más larga de la vida de Damián. Cada paso era una batalla contra su propio ego. Él, que se deslizaba por esos pasillos con un aura de poder intocable, ahora empujaba un carrito ruidoso, usando un uniforme que lo marcaba como el más bajo en la jerarquía de la empresa. Los pocos empleados que ya habían llegado se detenían a mirar, sus rostros una mezcla de shock, incredulidad y, en algunos, un placer mal disimulado. Los susurros lo seguían como abejas. Se sentía desnudo, expuesto. Cada mirada era como un pequeño corte en su piel. Quería gritar, quería despedirlos a todos, quería prenderle fuego al edificio. La ira era un horno en su pecho, pero debajo de ella estaba el hielo del miedo y la vergüenza. Odiaba a Esperanza con cada fibra de su ser por ponerlo en esa situación, pero una parte minúscula y aterrorizada de su mente susurraba que ella tenía razón, que esa humillación era un veneno que, de alguna manera, quizás podría ser el antídoto para la enfermedad de su alma. Al llegar al piso 20, empujó el carrito dentro del baño de hombres. La realidad del trabajo lo golpeó de inmediato. No era una idea abstracta de limpieza. Era el olor fuerte a desinfectante mezclado con otros olores menos agradables. Era la visión de un lavabo sucio, de un cesto de basura rebosante, de un suelo con marcas de zapatos. Era real, físico y desagradable. Él, que solo trataba con proyecciones financieras y estrategias de mercado, ahora se enfrentaba a la suciedad literal. Se quedó parado un minuto entero, sin saber por dónde empezar. Tomó un frasco de spray, leyó la etiqueta y roció una cantidad excesiva en el espejo, que inmediatamente escurrió y manchó la encimera de granito. Intentó limpiar con un paño seco, lo que solo empeoró la situación, esparciendo la mancha. Era el CEO de una empresa multimillonaria, un hombre considerado un genio de los negocios, y era completa y ridículamente incompetente en la tarea de limpiar un espejo. La ironía era abrumadora. El señor Roberto, que lo había seguido silenciosamente, entró en el baño. No se rió, no se burló. Solo tomó un paño limpio y una pequeña espátula de goma. «Menos productos, señor», dijo, con voz grave y paciente. «Rocíe ligeramente, de abajo hacia arriba. Luego pase el paño para esparcir y la espátula para quitar. De arriba hacia abajo, una franja a la vez». Lo demostró en la otra mitad del espejo.
El resultado fue una superficie impecable, sin una sola mancha. Era la eficiencia nacida de años de práctica. Damián observó, sintiendo una nueva oleada de humillación, la de ser enseñado por un subalterno. Pero la demostración de Roberto no contenía arrogancia. Era solo la transmisión de un conocimiento que Damián se dio cuenta de que era tan válido y hábil como saber leer un balance financiero. Tomó la espátula e intentó imitar el movimiento. Su primer intento fue torpe, pero en el segundo logró una franja casi perfecta. Fue una pequeña, minúscula victoria, pero pareció extrañamente significativa. Mientras estaba de rodillas, fregando la base de un inodoro, la puerta del baño se abrió. Un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas de montura gruesa y expresión cansada, entró. Era Alfredo, un contable que llevaba 30 años en la empresa. Damián lo reconoció vagamente de algunas reuniones generales. Alfredo se detuvo en seco al ver al CEO de la empresa, con un uniforme de limpieza, fregando el suelo del baño. Sus ojos se abrieron de par en par con pánico, como si hubiera entrado en una dimensión alternativa. Alfredo se quedó congelado por un momento sin saber qué hacer. El instinto le decía que huyera, que fingiera no haber visto nada. Pero entonces miró el rostro de Damián, un rostro de pura miseria y humillación. Y en lugar de miedo o escarnio, Alfredo sintió una punzada de compasión. No sabía lo que estaba pasando, pero veía a un hombre sufriendo. Simplemente asintió con la cabeza, un gesto simple y respetuoso, y dijo en voz baja: «Buenos días, señor de la Cruz». Y fue a usar el mingitorio más lejano, dándole espacio. Aquel simple gesto de normalidad, aquel «Buenos días, señor de la Cruz», golpeó a Damián con más fuerza que todas las burlas. Alfredo no lo trató como un espectáculo, lo trató como a una persona, reconociendo su posición incluso en esa situación degradante. No hubo lástima, no hubo burla, hubo solo decencia. Damián no supo qué responder. Simplemente continuó fregando, pero algo dentro de él se había movido. Una pequeña grieta apareció en la gruesa armadura de su cinismo. Mientras tanto, en una pequeña habitación sin ventanas, en el piso 45, que antes era un almacén de material de oficina, Esperanza observaba todo. La habitación se había transformado en su oficina de consultoría. Tenía una mesa sencilla, una silla y un monitor que mostraba las imágenes de varias cámaras de seguridad del edificio. No estaba espiando por placer, sino con la seriedad de un médico que monitorea los signos vitales de un paciente en estado crítico. Vio el desastre con el espejo, la lección de Roberto y, lo más importante, la interacción con Alfredo. No sentía alegría por su humillación. Al contrario, sentía el inmenso peso de su responsabilidad. El testamento de Alejandro de la Cruz no era una venganza, era un intento de rescate. Y ella era la herramienta de ese rescate. Sabía que romper el ego de un hombre como Damián era un proceso peligroso. Si se rompía de la forma incorrecta, podría volverse permanentemente amargado y resentido. Pero si la cáscara dura se agrietaba para permitir que la luz entrara, entonces la transformación sería posible. La reacción de Damián al gesto de Alfredo fue el primer signo vital positivo que vio. El resto del día transcurrió en una neblina de trabajo físico y agotamiento mental. Damián limpió todos los baños del piso 20. Aprendió a vaciar papeleras sin derramar nada, a reponer el papel toalla, a usar la cantidad correcta de cera para el suelo. Cada tarea era un pequeño ejercicio de humildad. Fue visto por docenas de sus empleados. Algunos se rieron, otros susurraron, pero muchos, como Alfredo, simplemente lo trataron con una extraña e incómoda normalidad, lo que era casi peor. Al final del día, le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que existían.
tenía la espalda trabada. Las rodillas le palpitaban y sus manos, acostumbradas a sostener plumas Montblanc y copas de cristal, estaban rojas y ásperas. Nunca en su vida se había sentido tan físicamente agotado. El cansancio mental de cerrar un negocio de millones de dólares no era nada comparado con el cansancio físico de un día de trabajo manual. Era una revelación profunda y humillante. Devolvió el carrito a la sala de mantenimiento. El señor Roberto estaba allí y solo asintió con la cabeza. «Hasta mañana, señor», dijo, y había un nuevo tono en su voz. Ya no era el tono de un empleado a un jefe, ni de un maestro a un alumno. Era el tono de un hombre que trabaja duro a otro. Un tono de respeto a regañadientes. Damián solo le devolvió el gesto, demasiado agotado para hablar. Subió a su oficina a recoger sus cosas. El sol ya se había puesto y la ciudad era un mar de luces. La sala estaba silenciosa y vacía. Su imperio personal parecía un mausoleo. Se quitó el uniforme que olía a sudor y productos de limpieza y lo arrojó a un rincón con asco. Se puso su ropa cara, que ahora parecía un disfraz, y se preparó para irse. Al salir del edificio por el vestíbulo principal, pasó junto a una de las limpiadoras del turno de noche, una mujer de pelo canoso y rostro amable que estaba limpiando los ascensores. Recordó la tarea que Esperanza le había dado la noche anterior, aprenderse los nombres. Había pasado toda la noche memorizando la lista de empleados de limpieza. Dudó un segundo. Una batalla interna librada en un instante. Entonces se detuvo. «Buenas noches, María», dijo la voz, sonando extraña para sus propios oídos. La mujer, María, lo miró, completamente sorprendida. En 15 años trabajando en ese edificio, el CEO nunca la había mirado, y mucho menos dicho su nombre. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego una sonrisa genuina, cálida y espontánea, iluminó su rostro cansado. «Buenas noches, señor de la Cruz», respondió, con una alegría inesperada en su voz. Damián sintió algo extraño en el pecho. No era placer, no era orgullo, era algo cálido. Asintió y salió a la noche, sintiendo por primera vez en su vida la extraña y desconcertante mezcla de completa degradación y una pequeña y terca chispa de dignidad. Aquel primer día se transformó en una semana, y la semana en un mes. Damián aprendió a limpiar no solo los baños, sino también las oficinas, las ventanas, las áreas comunes. Aprendió a operar la pulidora industrial y a separar la basura para reciclar. Sus vicepresidentes, Ricardo y Javier, sobrevivieron a su semana en mantenimiento y volvieron a sus puestos. Pero algo en ellos había cambiado. Miraban a los empleados de limpieza con un nuevo respeto, y la arrogancia en sus voces había sido reemplazada por una cautela comedida. La lección, al parecer, había sido aprendida. Del departamento de limpieza, Esperanza lo movió a mantenimiento, donde trabajó junto al señor Roberto, reparando las mismas cosas que Ricardo y Javier habían aprendido a reparar. Después fue a la sala de correo en el sótano, donde aprendió a cargar cajas, a organizar la correspondencia y a entender la logística que era el torrente sanguíneo de su propio imperio. Cada nuevo departamento era un nuevo nivel de humillación, pero también un nuevo universo de conocimiento que nunca supo que existía. Los meses pasaron. Trabajó en el centro de atención telefónica, usando un auricular y escuchando las frustraciones y quejas de los clientes, aprendiendo a tener una paciencia que nunca supo que poseía. Trabajó en la cafetería, sirviendo comida a los empleados que antes lo temían, aprendiendo sus pedidos favoritos. En cada función era despojado de su antiguo estatus y forzado a verse a través de los ojos de los demás, como un colega, un sirviente, un aprendiz. Poco a poco, la ira constante que ardía dentro de él comenzó a disiparse, reemplazada por un cansancio profundo y, finalmente,
por una aceptación silenciosa. Dejó de luchar contra la corriente y comenzó a prestar atención. Escuchaba las conversaciones en la sala de descanso. Se enteró de la hija de una recepcionista que soñaba con ir a la universidad, de la costosa cirugía que necesitaba el nieto de María, de la hipoteca que mantenía a Alfredo despierto por la noche. Esas personas dejaron de ser engranajes en su máquina de hacer dinero y se convirtieron en seres humanos, con vidas tan complejas e importantes como la suya. Sus historias comenzaron a llenar el vacío dentro de 1900. Él, un vacío que solía llenar con coches de lujo y relojes caros. La empresa, que siempre había visto como un balance financiero, comenzó a parecerse a una comunidad, una familia grande y disfuncional. Su relación con Esperanza también cambió. Las sesiones diarias de consultoría dejaron de ser interrogatorios y se convirtieron en conversaciones. Comenzó a hacer preguntas, no sobre el testamento, sino sobre ella, sobre su vida, sus estudios, su hija. Escuchó la historia de cómo su esposo, un colega académico, le robó su investigación y la publicó como suya, destruyendo su reputación y obligándola a huir de la vergüenza. Y entendió la profundidad de su sacrificio y de su fuerza. Ya no la veía como su carcelera, sino como su única aliada. Era la única persona que conocía el alcance de su caída y la única que creía en su capacidad para levantarse. Su sabiduría no era solo académica, estaba forjada en el dolor, la fe y una dignidad que llegó a admirar y en secreto a envidiar. Estaba enseñando a ser un hombre, no solo un CEO. Y entonces el año llegó a su fin. Los 365 días de probación terminaron el día del 50 aniversario de la fundación de la empresa. Se organizó una gran fiesta en el salón de eventos del edificio, no por orden de Damián, sino por un comité de empleados. La atmósfera era diferente a todas las fiestas anteriores. No había el miedo servil, la adulación forzada. Había risas genuinas, camaradería. La empresa respiraba un aire nuevo. Damián subió al escenario para el discurso principal. No era el mismo hombre de un año atrás. Estaba más delgado y había líneas de cansancio en su rostro, pero sus ojos estaban claros y tranquilos. No llevaba un traje de diseño, sino uno simple, elegante, que no gritaba por atención. Miró a la multitud y no vio subordinados, vio colegas, vio rostros y sabía el nombre de casi todos ellos. Entre el público, sentada en una mesa con el señor Roberto, María y Alfredo, estaba Esperanza. Llevaba un vestido sencillo y bonito, y en su regazo descansaba un bolso que contenía un único sobre. Observaba a Damián con una expresión de expectativa nerviosa, la misma de una maestra esperando el discurso de graduación de su alumno más difícil y prometedor. Su trabajo estaba hecho. La decisión final dependía de lo que saliera de su corazón en ese momento. «Buenas noches a todos», comenzó Damián, su voz firme pero sin la antigua arrogancia. Solíamos celebrar esta fecha hablando de ganancias, de cuota de mercado, de logros. Pero aprendí de la manera más difícil que una empresa no está hecha de números, está hecha de personas. Hizo una pausa y un silencio atento se apoderó del salón. Este último año ha sido el más difícil y al mismo tiempo el más valioso de mi vida. Aprendí que la fuerza no está en dar órdenes, sino en saber escuchar. Aprendí del señor Roberto, señaló hacia su mesa, que la perfección de un trabajo, ya sea reparando una fuga o cerrando un negocio, proviene del orgullo y del «en cuidado». Aprendí de María, y le sonrió, que un buenas noches y una sonrisa pueden cambiarle el día a una persona. Y aprendí de Alfredo que la decencia es la moneda más valiosa que existe y no cuesta nada. Por eso, continuó, con la voz embargada por la emoción por primera vez en su vida pública, De la Cruz Inversiones ya no será la misma.
A partir de hoy, tengo el honor de anunciar la creación de la Fundación Morales. El salón estalló en murmullos de sorpresa al escuchar el nombre de Esperanza, que proporcionará becas de estudio y ayuda médica para todos los empleados y sus familias, para que ningún sueño sea abandonado y ningún dolor sea sufrido en silencio. La multitud aplaudió, pero Damián levantó la mano. Aún no había terminado. Y una cosa más, la riqueza generada por esta empresa pertenece a quienes la construyen todos los días. Por lo tanto, el 40% de las acciones de la Cruz Inversiones se transferirá a un fondo de participación, propiedad de ustedes, los empleados. El shock fue seguido por una explosión de aplausos y gritos de alegría tan fuerte que hizo temblar el edificio. Esperó a que el ruido disminuyera, sus ojos buscando a Esperanza entre la multitud. La encontró. Finalmente, dijo. Su voz ahora un susurro que el micrófono captó. Necesito agradecer a la mujer que me enseñó todo esto, que me rompió para que pudiera ser reconstruido, que fue mi jueza, mi conciencia y al final, la salvadora de mi alma. Gracias, doña Esperanza. No solo me devolviste mi herencia, me devolviste mi humanidad. Entre el público, una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Esperanza. No era una lágrima de tristeza, sino de una alegría profunda y redentora. Sacó el sobre de su bolso. Dentro estaba el documento final, una declaración legal que ella misma había redactado, afirmando que Damián de la Cruz había cumplido las condiciones del testamento de su bisabuelo. Con una pluma sencilla, bajo el sonido de los aplausos ensordecedores, firmó su nombre, liberando la fortuna a un hombre que ahora sabía su verdadero valor. La herencia. De la Cruz ya no era solo una montaña de dinero, se había convertido en una herramienta para el bien. Esperanza miró al escenario, a Damián, que ahora estaba rodeado de empleados que lo abrazaban, no como a un jefe, sino como a uno de ellos. La justicia de Alejandro de la Cruz no había sido un castigo, sino un acto de amor a través del tiempo. Y la lección final quedó clara para todos en esa sala. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en la capacidad de reconocer y cultivar el valor inestimable de cada ser humano. La historia de Doña Esperanza y Damián de la Cruz se convirtió en una leyenda en la empresa, contada en voz baja en los pasillos, un recordatorio de que la humildad es la más poderosa de las fuerzas y que, a veces, la persona que menosprecias es aquella enviada por Dios para mostrarte el camino de vuelta a casa. Un giro del destino que demostró que la fe, la dignidad y el coraje para cambiar son al final los únicos tesoros que realmente importan. ¿Qué te pareció este viaje de transformación? ¿Crees que las personas pueden cambiar de forma tan radical? Deja tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy importante para nosotros. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que nunca es tarde para convertirse en la mejor versión de uno mismo, o con alguien que, como Esperanza, posee una fuerza silenciosa que el mundo necesita ver.